Hay algo que en las últimas semanas ha invadido las redes sociales, los diferentes medios de comunicación, noticieros, programas, y tiene que ver con este fenómeno que está dejando perplejo a más de uno. No sé a vos qué te pasó cuando lo pudiste ver, yo me quedé como diciendo, ¿en serio? Y es esto que se comenta o se dice por muchos lados, que tiene que ver con el fenómeno Terian, o la cuestión social que estamos atravesando, que son aquellas personas que se identifican o consideran que de alguna manera están relacionadas o tienen personalidad de diferentes animales. Ahora, dentro de los psicólogos y los sociólogos, y especialmente muchos padres, no se puede comprender y no se puede racionalizar lo que está sucediendo entre adolescentes, entre jóvenes, y déjame decirte que no es un impacto que solamente esté afectando a jóvenes y adolescentes, sino que hay personas mayores. El otro día le hacía una nota a una mujer de más de 60 años, que no me acuerdo bien de qué tipo de animal se consideraba ella. O sea, no es algo que vos me digas, no, esto tiene que ver con la juventud o con los adolescentes que están en la pavada. No, hay gente adulta que de alguna manera también está siendo afectada por esta situación del fenómeno Terian. El fenómeno Terian centralizó las noticias, como te decía, las redes, pero la pregunta que yo quiero que nos podamos hacer en esta mañana, y es obligada, es ¿qué debemos nosotros hacer frente a esto? Si realmente estamos ante algo que es inofensivo, sin relevancia, algo pasajero, que no tiene importancia alguna, o si realmente estamos frente a cuestiones más profundas y que tienen un significado espiritual que demanda la atención de la iglesia. ¿Esto es una moda? ¿Es algo que va a pasar? ¿Es simplemente juego de niños? ¿O tiene que ver también con algo que puede de alguna manera verse en el ambiente o en lo espiritual? Bueno, para poder contestar esta pregunta, debemos interiorizarnos un poco más en este fenómeno que está experimentando una pequeña parte de la sociedad. ¿Sí? ¿Me siguen? Terian proviene de la unión de dos palabras griegas. La palabra terion, que es la figura que sigue, que terion, el griego terion, significa bestia. Y antropos, antropomorfía, o sea, antropo que significa hombre, ¿no? ¿Sí? Aquello que han estudiado es no me sale la palabra ahora. Antropomorfía es el estudio del hombre. Ahí está, me salió. Terion, bestia, antropos, hombre, que cuando se unen, terminas formando el vocablo terion, que quiere representar o decir una persona que se identifica, según ellos lo definen, la placa siguiente, de manera integral, espiritual e involuntaria como un tipo de animal. Entre los animales más comunes, perro, gato, lobo, aves, monos, pero también puede ser cualquier tipo, hasta rinocerontes. He visto algunos que se sienten o consideran ser. Según lo explican ellos mismos, un Terian, y creo que te pido no te aburras, pero presta atención porque hay conceptos o cuestiones muy profundas en esto que voy a compartirte. Un Terian siente que su esencia o que su identidad es animal, aunque es plenamente consciente de que habita un cuerpo humano. Para algunos que están participando de este movimiento social, puede ser una moda, puede ser un juego y algo que parece hasta divertido, pero hay seguramente en estos grupos de personas otros donde puede volverse un tema serio que afecte su realidad diaria. Ahora déjame decirte esto, en ambos casos, ya sea que sea un juego, que sea una pavada, que sea una cuestión de diversión o que realmente estén siendo afectados en su realidad diaria, hay algo que tienen en común y es que estamos hablando de un ataque a la identidad del ser humano. Por más que parezca divertido,
por más que parezca inofensivo, esto que estamos viendo a nivel social tiene que ver con un ataque a la identidad del ser humano. Para aquellos que lo consideran un tema serio y por ello permiten que afecte su realidad, no estamos hablando simplemente de un animal favorito que despierte ternura en ellos, sino que estamos hablando de que estas personas consideran que en lo más profundo de su esencia, es decir, en su espíritu, son ese animal. Pastor, ¿vamos a estar hablando todo el día de esto? No, déjame que te dé el contexto. Quiero que puedas comprender que no es solamente un grupo de chicos en una plaza o en algún lugar poniéndose una máscara, sino que posiblemente esto tenga que ver con una realidad social mucho más profunda de lo que estamos viendo. Estamos hablando de que estas personas en su espíritu, como te decía, se consideran el tipo de animal con el que se identifican. Es decir, estamos diciendo que el espíritu de un animal se encuentra atrapado en el cuerpo de un ser humano. ¿Me siguen hasta acá? ¿Es claro? ¿Me van entendiendo? Bueno, muchos jóvenes Terian utilizan accesorios como máscaras, colas, ¿para qué? Para expresar su identidad y practican lo que se llama quadrobics. ¿Qué es quadrobics? Andar o tratar de desplazarse en 4 extremidades, ¿sí? Como si fueran 4 patas. Lo habrán visto, las redes están minadas de esto, los noticieros están minados de estos. No te estoy dando ninguna novedad, sino que te estoy dando una descripción de la realidad. Ahora, lo llamativo de esto es que aún dentro de la psicología y algunos profesionales señalan que definirse como Terian no es considerado un trastorno mental, sino que es una forma de identidad personal y de autoexpresión. Hay gente profesional que estudia el comportamiento humano y cómo trabaja la psiquis, que plantea y dice que esto simplemente es una expresión de una forma de su identidad. ¿Qué es lo que se busca? Darle cierta aprobación o se intenta quitar cierto grado de temor dando una importancia relativa a una manifestación de una parte de la sociedad. Ahora, como hijos de Dios, creo que es bueno considerar cuánto en realidad hay de fenómeno social en esto y si este fenómeno social realmente no tiene que ver o está relacionado a un fenómeno espiritual. Algo de información para comprender un poquito mejor. Y te pido que por favor me sigas. Ya vamos a entrar en el mensaje bien, en profundidad. ¿Qué es la licantropía? Hay una licantropía clínica. ¿Qué es esto? Estamos hablando de un trastorno mental que no es habitual, es raro, en el que el paciente sufre, en primer lugar, delirios de haberse transformado o de estar en proceso de hacerlo. ¿En qué? En un animal. Comúnmente puede ser un lobo u otro mamífero. Esta condición psicótica implica comportamientos animales como aullidos, gruñidos y caminar en 4 patas. Y a menudo estos trastornos están asociados con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión severa. Es decir, en primer lugar, lo que tiene que ver con esta realidad de la licantropía clínica no es un juego. Muchos de ustedes no van a tener ni idea de lo que les voy a contar. Pero cuando yo era chico, estaba el loco de las cadenas en el barrio que yo vivía, que era uno que pasaba y le pegaba cadenazos a la ventana. Estaba la Llorona, que no te la cruces de noche. Y estaba, las noches de luna llena, el lobizón. Cuentos místicos, cuestiones populares, pero siempre había uno que yo creo que faltándole cierta capacidad mental, se creía que era un lobo. En las noches de luna llena, recuerdo que se ponían debajo de la luna a aullar y a sentirse o creerse que eran lobos. Algunos lo hacían como bromo para asustar a los chicos, pero realmente en este grupo de personas seguramente había aquellos que por un trastorno mental pensaban o creían que realmente en esa noche, ¿cuántos se acuerdan? Nazareno Cruz y el lobo, te estoy hablando de una película de los años 70, o sea, algunos no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero que Camero, el actor, se convertía porque era el 7º hijo varón, es decir, no estamos hablando de nada nuevo, es una cuestión espiritual. Y quiero llevarte a que puedas comprender y entender de que estamos ante una cuestión espiritual.
quisiera que podamos ver un poco más profundo dentro de este comportamiento terian. Y es que muchos de los casos que estamos viendo se da un fenómeno que se denomina, ¿sabes qué? Y esto es nuevo, capaz que esto no lo escuchaste, shifting. Dentro de la comunidad terian encontramos el shifteo o shifting. En inglés significa cambio o movimiento. Shiftear, por ejemplo, cuando uno habla de motocicletas, que me gusta, es que vos puedas pasar los cambios sin apretar el embrague. Entonces el shifting es cambiar. En lo que tiene que ver con el modelo terian o el que se considera que tiene un espíritu de un animal, el shifteo, déjame que te lo explique, tiene que ver con una cuestión muy profunda e interna. Shifting o shifteos se refieren principalmente al proceso mental y sensorial de trasladar la conciencia de la realidad actual a una realidad deseada, que ellos llaman RD. Es mi realidad deseada. Yo no estoy conforme con este cuerpo, no estoy conforme con esta realidad, no estoy conforme con esta vida, entonces me pongo en un modo de meditación y mi mente se puede trasladar de la realidad real a una realidad deseada. Puede entenderse como un estado alterado de la conciencia, donde un retroceso de la parte humana da lugar a un instinto animal. Y esto implica manifestaciones externas como gruñidos, mordeduras, aullidos y otros comportamientos propios del animal con el cual se identifican. Pero también estamos hablando de un tipo, ¿sabes qué? De meditación. Dentro de los terian hay un proceso de meditación para conectarse con el animal interior. No sé si lo sabías, pero quizás no parece tan inofensivo como se lo muestra en las redes o en los diferentes programas. Como te decía, esta RD, que es la realidad deseada dentro del shifting, estamos hablando de lo que ellos consideran un universo paralelo. Creo que se va poniendo serio, ¿no? Un escenario ficticio o un lugar personalizado al que una persona busca trasladar su conciencia a través de técnicas de visualización y meditación, dejando temporalmente su realidad actual para sumergirse en esta realidad deseada. Yo no creo que sea tan inofensivo. Yo no creo que sea una pavada de algunos niños, chicos, adolescentes o jóvenes poniéndose una máscara o una careta. Yo creo que quizás en base a lo que podemos estar viendo y lo más profundo que tiene que ver con la realidad de alguno de ellos, no lo que lo hacen jugando, sino lo que realmente están metidos en este movimiento, tiene que ver con una realidad que va a impactar en la sociedad. Y la iglesia no puede mantenerse ajena a esto. No podés mirar las redes o un noticiero y simplemente decir, oh, mira estos pibes, está loco, el mundo está loco. No solamente el mundo está loco, sino que el mundo está bajo un ataque espiritual. Y la iglesia es la que puede traer dirección y claridad en medio de la oscuridad. Por eso necesitamos analizar esta situación de los terian desde el punto o desde la perspectiva espiritual. Si no lo viste o si no estuviste presente, está en YouTube. El domingo 28 de diciembre pasado pudimos compartir un mensaje que hablaba sobre la creación y el trato diferencial y especial al momento de la creación del hombre. Decíamos que con todo lo creado, Dios dijo, hágase o sea hecho, y fue hecho. Pero con el hombre, de forma particular, especial, juntó polvo, lo formó, lo moldeó y sopló aliento de vida. Cuando generó o creó a Eva, no se nos detalla puntualmente, sacó una costilla de Adán, pero creo que también hubo un proceso de modelaje y de insuflar en Eva este espíritu de vida. El ser humano fue creado de una forma totalmente diferente al resto de la creación. Por eso necesitamos una perspectiva espiritual. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sabes cómo se llama esto en latín? La imago Dei.
la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para señorear, para controlar y para ser autoridad en toda la creación. Bueno, no se asusten. Somos los únicos seres creados por el aliento de vida del Creador. Tenemos conciencia del bien y del mal. Tenemos la capacidad, ¿sabes qué?, de relacionarnos entre nosotros, pero también de relacionarnos con Dios, de tener comunión con Dios. Al identificarnos con un animal, ¿hola? Al identificarnos con un animal, no solo estamos negando aspectos o verdades de nuestra biología, gracias. Al identificarnos con un animal, no solo estamos negando aspectos o verdades de nuestra biología, sino que estamos menospreciando y desvalorizando el aliento divino de Dios. Cuando un ser humano se identifica con un animal, no solamente está quitándole relevancia o importancia a la parte fisiológica, que somos totalmente diferentes, sino que está menospreciando el aliento de vida del Creador. Cuestionando u olvidando nuestra autoridad sobre el resto de la creación. Autoridad que fue, lamentablemente, afectada por la caída. El hombre en el Edén había sido para controlarlo todo, para gobernar y sojuzgar todo. Y esa autoridad, cuando él pecó, lo hemos hablado varias veces, se la entregó a Satanás. Por eso se dice de Satanás que es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo debería haber sido el hombre, pero entregó su autoridad. Pero eso no quita que luego debajo, en la creación, sea el que tiene mayor autoridad. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Bien? En otras palabras, cuando nos identificamos con un animal, estamos sofocando la idea de la eternidad. ¿Y por qué digo que estamos sofocando la idea de la eternidad? Porque estamos frente a un ataque contra nuestra identidad divina. Rechazar nuestra humanidad es el rechazo a la posibilidad de relacionarnos con nuestro Creador. Es una puerta para el control de impulsos, de instintos, de deseos, en lugar de ejercer el dominio propio como fruto del Espíritu Santo en la vida del hombre. Deshumanizarnos es, en pocas palabras, cerrar la puerta hacia Dios y abrir un montón de puertas hacia lo que no es Dios y hacia lo que a Dios no le agrada. El diseño original nos posiciona como los únicos en la creación, con la capacidad, por ejemplo, de crear, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Los únicos en la creación con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero sobre todas las cosas, con la capacidad de adorar y de glorificar a Dios. Los animales actúan por instinto. Los animales actúan en base a su programación natural, pero el hombre actúa por propósito. ¿Por qué y para qué estamos acá? Ahora déjame decirte que si el hombre se ve a sí mismo como una bestia, entonces ya no tiene que rendir cuentas a su creador moral, porque ya la moralidad pasó a un segundo plano. Lo que está bien y lo que está mal pasa a ser irrelevante. Lo importante es el instinto, lo importante es el deseo. ¿Y dónde enfrentamos una de las mayores complicaciones de este fenómeno de sentirse o de creerse como bestias? En que esta identidad, según argumentan ellos, como dicen la placa que se viene adelantando, es involuntaria. ¿Sabes qué te dice un Terian? Está dentro de mí, no lo puedo controlar. Esto es involuntario, es decir, que no depende de ellos, que no tienen la capacidad de poder controlarlo o no, y eliminan así la responsabilidad personal, enfatizándose la victimización, ante esta situación. Ahora déjame decirte lo siguiente, si no es voluntario, si no lo puedo controlar, si no lo puedo manejar, no puedo ser culpable.
soy víctima. Me quito de la responsabilidad. ¿De qué? De vivir una vida que glorifique a Dios porque fui hecho a su imagen y semejanza. ¿Ahora esto es nuevo? No. Hay un caso similar, no igual. Hace 2600 años hubo un hombre, el más poderoso en ese momento del mundo, que encontramos un caso digno de atención en él. Daniel capítulo 4 nos relata cómo el rey Nabucodonosor durante 7 años fue humillado por Dios y vivió como una bestia. Dice la palabra de Dios, Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, Nabucodonosor se paró en su palacio y dijo, soy lo más grande que hay. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice que aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años van a pasar. Vas a estar 7 años viviendo como un animal. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que el Altísimo, este dominio, se lo da a quien quiere. Dice que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las garras de las aves. En el caso del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue un castigo divino. En el caso del rey, las consecuencias de su orgullo, de creerse y de autoproclamarse Dios, hicieron que cayera en esta situación, rechazando así al Dios verdadero y queriendo él ocupar su lugar. Ahora déjame decirte que Nabucodonosor, intentando ser Dios, terminó siendo menos que un hombre. Pero algo similar encontramos en el fenómeno Theriam. En una cultura mundial que rechaza a Dios, una cultura que busca ser su propio Dios con minúsculas. Encontramos personas dentro de esta sociedad que terminan cayendo en la profundidad de una degeneración en su identidad, dejando la identidad humana y abrazando una identidad animal. Obviamente que mucho de lo que vemos en las redes o en los noticieros, en muchos casos es simplemente un juego, es simplemente un comportamiento más de actuación que otra cosa, pero déjame decirte que no es alocado pensar que en estos grupos también vamos a encontrar personas donde su juicio ha colapsado. Personas que han perdido la brújula de su propia humanidad, que han perdido el sentido de entender y saber que fueron hechos únicos en toda la creación. Ahora, ¿me dejás llevarlo un poquito más allá? Porque esto de alguna manera puede tener, no digo que lo tenga, puede tener cierta implicancia escatológica. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Escatología tiene que ver, por ejemplo, con el estudio de Apocalipsis. Ahora, pregunta, ¿la deshumanización puede llegar a ser un requisito previo para el sistema del fin del mundo? Que el hombre no se sienta hombre, no se vea como criatura de Dios, ¿puede ser un requisito previo para el sistema mundial antes de que el Señor vuelva? ¿Por qué espiritualmente hablando el ataque siempre viene sobre la identidad del ser? Una
y otra vez. El ataque es sobre la identidad del ser, una y otra vez. Te lo grafico un poquito. En el Edén, Satanás cuestionó en primera instancia la identidad de Dios. Le hizo creer al hombre que Dios no era tan bueno como parecía ser, sino que escondía cosas para que el hombre no pudiera evolucionar. En segundo lugar, atacó la identidad del hombre, haciéndole pensar que necesitaba escalar o avanzar en su crecimiento y conocimiento de otras verdades. Le hizo creer al hombre que su identidad y vivencia en el Edén junto a su Creador no eran suficientes. En tercer lugar, se repite el modelo con Jesús en el desierto, intentando el enemigo sembrar la misma duda que en Adán, pero en este caso atacando la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Si en verdad eres el Hijo de Dios, y obviamente no tuvo éxito. Y como no es creativo, Satanás seguirá intentando lo mismo hasta el final de los tiempos. El ataque espiritual es atacar la identidad del hombre y de la mujer, ya sea que estos puedan tener o no a Cristo en su corazón. Ya sea que conozcas del Señor o no conozcas del Señor, el ataque demoníaco a nivel social es distorsionar tu identidad. Es hacerte creer lo que no es. Al que no conoce del Señor, para que nunca conozca de Él. Pero al que sí conoció y entregó su vida a Cristo, para que no pueda avanzar y para que no pueda crecer espiritualmente. Por eso déjame decirte, para analizar hay algo importante. Está más que claro que esta postura que estamos viendo a nivel social de menospreciar la identidad dada por Dios, de buscar ser uno su propio Dios y de desechar la realidad de que fuimos hechos a su imagen y semejanza, nos trajo hasta acá, nos posiciona en este tiempo tan oscuro de la historia de la humanidad, donde vemos la degradación del ser humano. Pero estamos viendo y viviendo fenómenos sociales cada vez más intensos. Con un hermano, justo hace 2 días, le enviaba un video que hablaba sobre la posibilidad de que estemos en los últimos tiempos. Y no sé ayer si ustedes lo vieron o no, calculo que sí. El mundo se despertó con la realidad de que Irán está bajo ataque, tanto de Israel como de Estados Unidos. Las señales se están dando. Todo está demostrando de que el Señor está pronto a volver. Y el ataque contra tu identidad es una estrategia demoníaca para desenfocarte de tu búsqueda de Dios. Ahora, yo entiendo que estas últimas décadas los eventos nos trajeron a que haya un conflicto en la identidad del hombre, a que hombres creados a la imagen y semejanza de Dios se sientan o se crean animales. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con tu identidad como hijo de Dios? Porque al que no tiene a Cristo, el ataque está sobre su identidad como creación o como criatura de Dios. Y para el que tiene a Cristo en su corazón, el ataque está sobre tu identidad como hijo de Dios. Quizás el ataque espiritual para un hijo de Dios no se manifiesta como la posibilidad de sentirse o creerse un animal. Pero el ataque sobre la identidad de un hijo de Dios es tan real como la existencia del enemigo de las almas. ¿Acaso no estamos diariamente bajo este mismo ataque de qué? De menospreciar, de desconocer o de no poder experimentar nuestra identidad como hijos de Dios. Te hago esta pregunta, ¿estás viviendo tu identidad como hijo del Rey al extremo? ¿En su plenitud? ¿Podés decir debajo de la mirada del Señor, Señor, estoy experimentando y viviendo todo lo que puedo? ¿O esta sociedad, lamentablemente, nos está entreteniendo y desviando de lo que es la verdadera devoción y vocación de nuestras vidas, que es glorificarlo a Él?
¿Cuántos de nosotros tenemos un conocimiento parcializado, limitado de nuestra autoridad, de nuestra plenitud y de nuestra identidad en Cristo? ¿Cuántos hijos de Dios viven vidas mediocres, chatas y de escasa fertilidad espiritual por estar presos de las mentiras, de las acusaciones y los engaños de Satanás en tu vida y en la mía? ¿Cuántos hemos escuchado que no damos con la talla, que no servimos, que no podemos, que no somos lo suficientemente espirituales, que Dios va a usar a otros, pero que a vos te va a usar? Y obviamente que este fenómeno de autodefinirse animal, de argumentar que el espíritu es el de un animal dentro de un cuerpo humano, es una ofensa, una gran ofensa hacia el Creador. Es una ofensa que seguramente aquellos que hoy se consideran como animales trae y contrista el corazón del Padre, no tengo dudas, pero déjame decirte que vivir como esclavos, cuando fuimos comprados y redimidos, también trae dolor en el corazón del Padre. Vivir enredados y asfixiarnos en cuestiones de este mundo, desenfocados de nuestro rol como embajadores de Cristo en este tiempo de la historia, es un ataque a tu identidad como hijo del Rey. Que aún habiendo sido alcanzados por la gracia, hijos de Dios, en algunos casos vivan cada día con un corazón lleno de amargura, de temor o de envidia, es un ataque a nuestra identidad como nación santa, como pueblo redimido. Es un ataque a nuestra devoción hacia Él. Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, toda malicia. ¿Qué es malicia? La malicia es la cualidad de malo. Algo malo es todo aquello que está fuera de la voluntad y la dirección de Dios, aun cuando parezca o tenga semejanza de inofensivo. ¿Qué es lo malo? Es decir, lo que está fuera de la voluntad de Dios, que estás permitiendo o abrazando en tu vida. ¿Qué es lo malo que afecta directamente tu identidad en Cristo? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy Dios revela en tu corazón que deben ser cambiadas para que puedas disfrutar de la plenitud de ser su hijo? Porque como dijimos muchas veces desde aquí, déjamelo decirte de nuevo, tanto vos como yo necesitamos seguir siendo transformados y cambiados hasta que lleguemos delante de su presencia. Mientras tanto, estamos en proceso. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, este ser hechos hijos de Dios, este hecho, ser hechos hijos de Dios, está relacionado con el principio, con Génesis, cuando Dios decía, y fue hecho, es decir, una forma instantánea, algo que se da solamente por la palabra, o este ser hechos hijos de Dios es un proceso en tu vida y en la mía. Es algo que se da en el momento que llegaste a Cristo y ya está, consumado es, sos un hijo de Dios, o es algo que tiene que ver con tu día a día y tu caminar con Él. Bueno, déjame decirte algo, son las dos cosas. Posicionalmente, sos hecho hijo de Dios el día que abriste tu corazón y recibiste a Cristo. Pero hay un proceso en tu vida de transformación de tu mente y de tu corazón para que puedas vivir como un hijo. Muchos que han tenido un encuentro con Dios, posicionalmente fueron hechos hijos de Dios, pero no viven como hijos. Déjame darte el ejemplo de una persona adoptada. Según la ley, según la autoridad y según los papeles, el día de adopción,
ya es hijo del matrimonio que lo adoptó. Pero de ahí a que puedan vivir como padre e hijo, hay un proceso de conocerse, de aceptarse, de transitar juntos. Dice la palabra de Dios que fuiste adoptado por gracia, por misericordia, a través del sacrificio de Cristo. Ahora mi pregunta es, sos hijo posicionalmente, pero ¿estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Estás realmente en tu vida experimentando cada día la presencia, la plenitud, la llenura del Espíritu? ¿O tenemos simplemente lo posicional? Por último, y para estudiarlo con mayor detenimiento, quizás para otro mensaje, ¿cuál es el youtuber más famoso de la actualidad? A los adultos no le pregunto a los más jóvenes. The Beast. ¿Sí? ¿The Beast? Suena lindo, ¿no? The Beast. The Beast. 469 millones de seguidores en YouTube. Vamos de nuevo. 10 Argentina. 469 millones de seguidores que le dieron a la campanita todo, que lo están siguiendo. Pero los que lo miran sin seguirlo, quizás el número sea muchísimo más grande que esta cantidad de millones. ¿Sabes cómo se llama? The Beast. ¿Sabes qué significa? La bestia. El youtuber más seguido de la actualidad, que impacta a nuestros jóvenes y adolescentes de una forma tremenda, aunque haga cositas que parezcan sin ningún problema o inofensivas, su nombre es la bestia. The Beast. The Beast. Therion en el griego. Apocalipsis 13 nos habla de las dos bestias. La primera que surge de entre las aguas y recibe todo el poder del dragón, que es el anticristo, y la segunda bestia que surge de la tierra y es el falso profeta. Apocalipsis 13 te está hablando de la imitación de la Trinidad. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no es creador. Porque no inventó nada nuevo. Porque no puede crear sino imitar. El dragón que habla Apocalipsis 13 imita al Padre. La primer bestia, el anticristo, imita a Cristo. Y la segunda bestia, que es el falso profeta, imita al Espíritu Santo. Es la Trinidad demoníaca, el dragón y las dos bestias de capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora el versículo 15 de Apocalipsis 13 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿para qué? Para que hablase y para que hiciese matar. No entiendo, ¿cómo una imagen, en primer lugar, va a tener aliento? ¿Cómo una imagen va a poder convencer? ¿Y cómo una imagen va a poder matar? ¿Estaremos ante una evolución de la IA? ¿Que una imagen tenga el poder de hacer cuando la imagen para mí era mirar una foto de Córdoba del año 80? ¿Que era inerte y que no se movía y que no podía hacer nada? ¿Llegará el momento a nivel mundial donde una imagen cobrará vida? Y si no te adecuás al sistema de ese momento, ¿tu vida va a estar en riesgo? Lo dejamos para otro mensaje. Pero quiero volverte al relato de capítulo 13 de Apocalipsis. Volviendo al relato de la bestia. Tanto la primera como en la segunda bestia, el término en griego que se utiliza es therion, de donde proviene la palabra theriam. Therion, bestia, antropo, hombre.
El griego utilizado en capítulo 13 de Apocalipsis, hablando del anticristo y del falso profeta, es terion. ¿Acaso el fenómeno terian es un adelanto de un entrenamiento hacia una humanidad que será llamada a adorar a un terian? ¿Me seguís? Yo me considero un animal y voy a ser llamado a adorar a otra bestia superior a mí. ¿Acaso a nivel social estamos empezando a vivir vestigios, los primeros matices de lo que se viene? No lo sé. Pero sí sé que será para estudiarlo y para meditar en esto y para estar atento. Espiritualmente hablando, déjame decirte que si la humanidad desprecia la imagen de Dios en ellos, para identificarse como bestias, será mucho más propicio, será mucho más fácil, llegado el momento, que ellos se postren y adoren a la bestia. Porque si yo me siento una bestia, voy a adorar a la bestia con mayúsculas. Quizás no estamos solamente ante un ataque o un bombardeo evidente del diseño original, como era el título. ¿Un bombardeo del diseño original? Sí, obviamente que sí. ¿Pero es solamente esto? Yo creo que no. Yo creo que además de este ataque al diseño original, posiblemente estemos siendo testigos de una humanidad que ya no quiera ser salvada como humanidad, porque no se considera humana. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están todos serios? No sé si me están entendiendo o si están reflexionando de lo que estoy diciendo. Si Satanás puede convencer al hombre de que ya no es hombre, sino bestia, el hombre dejará de buscar la redención que Cristo ofreció exclusivamente para la humanidad. Una moda, eventos divertidos en redes, TikTok, Instagram, en noticieros, o un pequeño adelanto de lo que se viene. No lo sé. Pero sí sé que como iglesia no podemos tener una mirada simplista. Necesitamos discernimiento. Necesitamos entendimiento. La transhumanización, anoche miraba cierta información, nanotecnología, implante de chips, robótica, manipulación genética. Estamos en tiempos que son muy diferentes o muy distintos a los que ha vivido la humanidad. ¿Qué es lo que vas a hacer, iglesia? ¿Vas a seguir lastimando el corazón del Padre sin abrazar tu identidad como hijo de luz? ¿Vas a seguir viviendo arrastrado por la corriente? ¿O vas a permitir que el Señor te utilice para posicionarte en Él y para ayudar a que aquel que hoy se encuentra perdido pueda encontrar al Señor? Cierro con esto. ¿Cuál fue la salida luego de los 7 años de Nabucodonosor? Dice la palabra que el rey alzó sus ojos al cielo y cuando él se dio cuenta de que había alguien superior, ahí fue restituido y adoró a Dios. Quizás hoy hay muchos jóvenes, adolescentes o algún adulto que tenga una crisis en su identidad, que no pueda ver a Dios y que se autoperciba como un animal. No como un juego, sino porque realmente su espíritu, su corazón, su mente están afectados. ¿Cuál es la solución? Levantar sus ojos al cielo. Pero dice la palabra, ¿cómo van a escuchar si no hay alguien que les predique? ¿Cómo van a conocer si no hay alguien que esté dispuesto a pagar el precio de llevar la luz para que ellos puedan ver? No tu luz, no la mía, sino la luz de Cristo, que lo transforma y lo cambia todo.
Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por ese sacrificio en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Gracias por esa identidad que compraste pagando el precio más alto, entregando tu propia vida, derramando hasta tu última gota de sangre para hacernos hijos. Señor, sabemos que quizás en nuestro diario andar, en muchas ocasiones, esa identidad de hijos se ha visto mellada, afectada, que a veces no parecemos. No dudamos de lo posicional, no dudamos de tu sacrificio, no dudamos del título de ser hechos hijos a través del sacrificio de Cristo. Pero, Señor, queremos vivir esa identidad de hijos. Queremos experimentar cada día, en cada momento, en cada paso de nuestra vida, esta realidad de saber que fuimos amados, comprados, redimidos, la presencia de tu Espíritu vivificante en nosotros, que nos haga ver y entender de que hay un porqué y para qué en nuestras vidas. Señor, clamamos por este tiempo. Guerras y rumores de guerra, ataques contra la identidad del hombre como criatura, como creación de Dios. Hay manifestaciones que están sucediendo que no podemos tapar, que no podemos negar. Evidentemente el tiempo se está cortando y el regreso de Cristo está pronto. Pero dice tu palabra que no es que te tardes, sino que estás esperando para que muchos puedan alcanzar salvación. Estás dando tiempo para que aquel que hoy no te conoce pueda conocerte. Señor, clamamos hoy por cada una de estas personas que en su identidad, ya sea como juego, como diversión o por cuestiones espirituales en ellos, se ven, se autoperciben o se creen animales. Señor, obra en ellos con poder, que tu Espíritu Santo traiga revelación y claridad en sus vidas, que sepan que fueron creados de una forma totalmente diferente, especial, para tener una relación de intimidad contigo, su Creador. Y Señor, usanos a nosotros para llevar esta verdad. Danos palabra. Danos entendimiento para tener la palabra oportuna en el momento oportuno y ser luz en el lugar donde podamos ir. Señor, vos viniste para comprar y para buscar lo que se había perdido. Y nosotros, muchos de los que estamos aquí, estábamos perdidos. Dice tu palabra, estábamos perdidos en delitos y en pecados. Estábamos llenos de barro hasta la coronilla. Pero tu mano se extendió. Nos quitaste de ese pozo en el que nos encontrábamos y nos diste vida y vida abundante. Nos limpiaste, nos lavaste con tu sangre, nos purificaste para vos, nos santificaste para tu gloria. No lo merecemos, no lo ganamos, no hay forma que lo hagamos con nuestra propia capacidad. Pero Señor, danos la necesidad de compartir esto con otros para que muchos que hoy no te conocen puedan conocerte y alcanzar salvación. Que puedan ser quitados también de ese foso en el que se encuentran, que puedan ser lavados por tu sangre y que puedan entender y saber la identidad de hijos que fue comprada en la cruz al entregar tu vida por ellos. Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por esta mañana. Y en el nombre de Jesús, en esta semana, seguí hablando, seguí, Señor, revelándote nuestras vidas y desafíanos cada día más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.